temperatura desciende. El termómetro de mínima utiliza un líquido de baja densidad, como el alcohol, que a muy baja temperatura se congela. Un índice metálico es arrastrado hacia el bulbo cuando la temperatura baja y permanece en su lugar cuando ésta aumenta, marcando así la mínima temperatura. Además, las estaciones cuentan con un termógrafo, que es un instrumento que registra la temperatura en forma continua. El órgano sensible es un bimetálico, compuesto por dos bandas delgadas de metal soldadas que tienen diferentes coeficientes de expansión térmica. Cuando cambia la temperatura, los dos metales se expanden o contraen desigualmente, cambiando la curvatura y moviendo un brazo con una pluma. La temperatura es registrada sobre una faja calibrada y ajustada sobre un cilindro que rota por un mecanismo de relojería. ¿Por qué no usamos termómetros y termógrafos digitales en vez de estos? Las estaciones automáticas los usan, pero la Organización Meteorológica Mundial propone que se mida en todo el mundo con el mismo instrumental. Tomás, ¿mandaste los datos sobre la presión atmosférica a la base? No, señor. ¿Por qué? Porque no sé lo que es eso, señor. Explíquemelo. Tomás, es urgente. Entonces explíquemelo rápido, señor. La atmósfera es una mezcla de gases que descansa sobre la superficie terrestre atraída por la fuerza de gravedad. La presión atmosférica es la fuerza que ejerce el peso de la columna de aire sobre la superficie del planeta. A nivel del mar, toda la columna de aire ejerce una fuerza proporcional a su peso. Y a medida que ascendemos dejamos aire por debajo, por lo que es fácil entender que la presión disminuye con la altura. Ahora veamos cómo la temperatura afecta la presión. Cuando en un lugar aumenta la temperatura, la masa de aire que está sobre esa superficie se dilata y su volumen es mayor, por lo que asciende la altura de la columna de aire. Una zona cercana que se encuentra a menor temperatura que la primera tendrá una columna de aire con menor altura. Pero si el peso del aire es el mismo, a nivel del suelo, ¿la presión sigue siendo la misma? Sí, a nivel del suelo sí, pero no en niveles más altos. Por ejemplo, a 1500 metros el volumen de aire más cálido y dilatado tiene una presión mayor, ya que por encima de ese nivel hay más aire que en la zona vecina. Y como las presiones entre volúmenes que se encuentran cercanos tienden a equilibrarse, en ese nivel de la atmósfera se produce un movimiento de aire desde la zona de mayor presión hacia la de menor presión. A eso en mi barrio le llamaban viento. No me diga, ¿no seremos del mismo barrio nosotros? Usted sabe que en mi barrio... Cállate, por favor, cállate. No somos ni de la misma galaxia nosotros. El viento será más fuerte cuanto mayor sea la diferencia de presión entre dos puntos geográficos. Y cuanto menor sea la distancia. El instrumento que se utiliza para medir la presión es el barómetro. Los de la actualidad siguen siendo similares al que inventó Evangelista Torricelli en el año 1634. El físico y matemático italiano utilizó un tubo de vidrio abierto en un extremo y cerrado en el otro, al que sacó el aire y luego introdujo en un recipiente con mercurio. El metal ascendió a 76 centímetros sobre el nivel del recipiente. Lo que ocurrió fue que la columna del mercurio en el tubo balanceó la presión ejercida por la atmósfera sobre el metal del recipiente. Así como el termógrafo registra la temperatura en forma constante, ¿no existe, por ejemplo, un presionógrafo? Barógrafo. El aparato que registra la presión en forma constante se denomina barógrafo. Este dispositivo funciona con una o varias cápsulas aneroides, o sea, sin aire. Las cápsulas, de paredes metálicas muy delgadas y herméticamente cerradas al vacío, se aplastan cuando la presión aumenta y se abomban cuando baja. Estas deformaciones mueven un brazo con una pluma que trabaja de la misma forma que el termógrafo. Yo había anotado unas palabras respecto a... Nunca más oportuna la frase que dice que a las palabras se las lleva el viento. El viento es una variable vectorial con magnitud y dirección. Para medir estas dos propiedades por separado se utiliza un anemómetro y una veleta. El anemómetro de Coperolas funciona a partir de la diferencia de presión que produce el viento en un lado y el otro de la coperola.
lo que la hace girar a una velocidad proporcional a la del viento. La veleta posee una rosa de los vientos y una flecha cuya punta señala la dirección de donde sopla el viento. Los datos, Tomás, por favor. Vientos fuertes del norte. No, del este. Momento. No, del noroeste. Pero cambia todo el tiempo, parece una veleta. Parece una veleta porque es una veleta, Tomás. El valor que se informa es un promedio de los 10 minutos previos a la hora de observación. Tenemos que esperar 10 minutos a partir de ahora. Necesito que me aconsejen. En 45 minutos me espero una morocha espectacular. Y se me ocurrió un poema para decirle con todo esto. No, Tomás, ¿sabes qué pasa? Tenemos que realizar el informe meteorológico